Los 36 participantes de la UEFA Champions League ya han quedado definidos. El sorteo se ha realizado, con lo cual resta voltear a ver el panorama europeo para definir quiénes son verdaderamente los candidatos a ganar la Liga de Campeones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, donde voltearemos a ver todo el panorama de la máxima competición a nivel de clubes de la UEFA, o lo que es lo mismo, la Champions League. Y es que después de haberse realizado las previas y después de haberse realizado el sorteo, simplemente resta saber, hacer un listado con cuáles son los verdaderos candidatos a quedarse con el título de esta competición, que para mí son 7, y prácticamente te puedo asegurar que estos 7 nombres que voy a mencionar son equipos que van a estar al menos en el primer playoff de cara a las eliminatorias. A partir de ahí dependerá de los cruces, dependerá del costado del bracket, pero prácticamente te puedo asegurar que estos 7 clubes estarán en las rondas eliminatorias. ¿En qué me baso? En su poderío, pero sobre todo en este sistema de competencia que se termina convirtiendo en un seguro de vida para los clubes. ¿Por qué? Tan simple como esto. Hay que voltear a ver qué ocurrió en la edición anterior, en donde bastó con 3 victorias y 2 empates, 11 unidades de 24 posibles, es decir, menos del 50% de los puntos en disputa se requirieron para jugar precisamente esta ronda de playoff. Así que con esto en mente y haciendo la salvedad de que algo sorprendente puede ocurrir, porque esto es fútbol y quizá alguien que no esté en esta lista pueda aparecer y ganar el título, cosas más grandes se han visto en la historia de este deporte. Vamos a hacer este listado con los 7 candidatos a ganar la Champions League. Y sí o sí tenemos que comenzar por el máximo ganador de esta competición, con el Real Madrid, que se ha reforzado de buena manera, aunque le sigue haciendo falta un cerebro que llegue a sustituir lo que dejó vacante, que llegue a ocupar ese lugar que ha dejado vacante desde hace ya más de una temporada Toni Kroos. Y es que ha llegado Dean Huijsen, gran defensor proveniente del Bournemouth. Ha llegado Álvaro Carreras, que viene con una inversión muy potente por parte del club, precedido por Florentino Pérez. Y ha llegado Trent Alexander-Arnold, uno de los mejores laterales por derecha de esta generación. Pero a mí me sigue haciendo falta el sustituto de Toni Kroos, en especial hoy que Luka Modric también ha salido de la entidad blanca. Pero más allá de eso, si volteas a ver un equipo que tiene a Thibaut Courtois, quizá el mejor portero de esta generación y uno de los mejores del siglo XXI. En el arco tiene una defensa ya con Huijsen, con Antonio Rüdiger y compañía, además de que le añades la potencia por las bandas de Álvaro Carreras y también la creatividad de Trent Alexander-Arnold. Y también te vas a medio campo y tienes a Federico Valverde, tienes a Arda Güler para ver si va a dar o no el estirón este juvenil jugador turco, y tienes en el frente del ataque a Vinicius Jr., a Kylian Mbappé y de momento hasta la grabación de este video a Rodrigo Goes. Sin lugar a dudas estás hablando de un candidato. Y si a todo eso le añades la experiencia, la expertise y la prosapia del conjunto de la capital española, sin lugar a dudas, estás hablando de que el Real Madrid sí o sí tiene que estar en esta lista de candidatos. Nos mantenemos en territorio español y viajamos hacia la frontera con Francia. Y es que el Fútbol Club Barcelona de Hans-Dieter Flick también tiene que ser uno de los candidatos, porque llega con 2 condicionantes que lo hacen tremendamente peligroso. Número 1, llega como el vigente campeón de la Liga EA Sports. Después de dominar por completo la temporada anterior en España, el conjunto blaugrana llega con esa etiqueta
de ser un equipo potente que ha demostrado que con esta base de jugadores y con el proyecto de este técnico puede ganar. Pero más aún, en el número 2, en cuanto a las etiquetas, este equipo llega después de una sequía de ya muchos años sin poder conseguir este título. Y esto lo termina convirtiendo en peligroso para sus rivales. ¿Por qué? Porque la temporada anterior fue uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Me atrevo a decir que el FC Barcelona de la temporada 24-25 fue uno de los mejores equipos del mundo. Pero la falta de experiencia, la falta de expertise en el mata-mata lo terminó dejando en el camino a manos del Internazionale de Milano. No le voy a quitar mérito al equipo en ese momento dirigido por Simone Inzaghi, pero esa falta de expertise ya ha quedado solventada, o por lo menos ya parece haber quedado solventada, con lo que, más allá de que el FC Barcelona no haya hecho hasta el momento un mercado de transferencias en cuanto a las llegadas tremendamente movido, sigue teniendo una buena plantilla con Pedri, con uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Lamine Yamal, con Gavi, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sumado a Joan García en el arco y ha sumado también en vía de cesión a Marcus Rashford, pero con lo que ya tenía Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski y compañía, el FC Barcelona es uno de los 7 equipos que son verdaderamente candidatos a quedarse con la Champions. Nos vamos de España para llegar a Inglaterra y ahí hay 3 nombres que los vamos a mencionar en este mismo bloque. Número 1, el Liverpool, el conjunto de Arne Slot que viene como el campeón vigente de la Premier League, que ha adquirido a jugadores tales como Hugo Ekitike y como Florian Wirtz, es decir, ya tenía una gran versión de Mohamed Salah en el ataque y le termina añadiendo a 2 de los mejores jugadores la temporada anterior en la Bundesliga. De hecho, lo de Florian Wirtz es quizá presumiblemente el mejor jugador del fútbol alemán en esta generación, compitiendo con Jamal Musiala. Pero esos nombres ha adquirido a un equipo que ya tenía a nombres como Cody Gakpo, que ya tenía a nombres como el campeón del mundo Alexis McAllister, con una defensa bastante sólida con Virgil van Dijk y con Ibrahima Konaté. Sí perdió a Trent Alexander-Arnold, sí dejó ir a Luis Fernando Díaz, el atacante colombiano, pero esta versión del conjunto que nunca caminará solo promete y tiene que estar sí o sí en esta lista de candidatos. El segundo equipo inglés que sí o sí tenemos que mencionar es el Manchester City de Pep Guardiola, que, ojo, viene después de una mala temporada anterior. Ha adquirido cosas interesantes en el mercado, ha perdido a Kevin De Bruyne, entre otros nombres, pero insisto, en cuanto a las llegadas, lo de Ryan Cherki, un jugador tremendamente talentoso proveniente de Olympique Lyonnais, lo de Tijani Reinders, que viene del Milan, quizá la nota más alta del conjunto rossoneri en los últimos años, y lo de Ryan Aït-Nouri, más la posibilidad latente de que llegue Gianluigi Donnarumma a competirle a Ederson Moraes y a James Trafford, por el cual pagaron 35 millones de euros hace unas semanas, termina siendo un argumento valedero para poner al Manchester City, que sí, viene después de una mala temporada. Veremos cómo se adapta, veremos qué tanto espacio le queda en el estómago para ganar títulos a este proyecto de Pep Guardiola, a este proyecto con gente como Erling Haaland a la cabeza. Veremos cómo regresa Rodrigo Hernández Cascante, veremos cómo se adaptan los fichajes, pero sin lugar a dudas tenemos que mencionar al conjunto Sky Blue. Y finalmente terminamos este repaso por la Premier League con el Arsenal de Mikel Arteta, el equipo que dejó en el camino al Real Madrid la temporada anterior, y ya prácticamente por ello lo tendríamos que poner en esta conversación. Pero ojo, todavía ha adquirido más talento, se ha hecho de los servicios de Martín Zubimendi, uno de los objetos de deseo más potentes de todo el panorama
de la élite europea y se lo ha quedado Mikel Arteta. Hay que sumar a Zubimendi a ese elenco de Martin Odegaard, de Mikel Merino, de Kai Havertz cuando se recupere, hoy en día de Berechi Eze, de Declan Rice y los traumas que le puede generar a cierto equipo blanco mencionar el nombre de Declan Rice, con lo cual, más Víctor Gyökeres, más las opciones de Bukayo Saka por la banda, Gabriel Martinelli, Noni Madueke que ha llegado, sin lugar a dudas, más lo que tiene atrás David Raya, que quizá es el mejor portero español en estos momentos, los dos centrales, Gabriel Magalhães, William Saliba, sin lugar a dudas, estamos hablando de un equipo apto para competir verdaderamente en esta UEFA Champions League, porque, por si fuera poco todo lo que he mencionado, ya tiene la experiencia de haber competido contra Goliat y haberle ganado. Regresando a territorio continental europeo, nos vamos hacia Francia, y es que ahí tenemos que mencionar a nada más y nada menos que el vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que, si bien es cierto, no ha roto el mercado en cuanto a fichajes, sigue teniendo la plantilla o la gran base de la plantilla que ha ganado la UEFA Champions League más reciente. Ha adquirido a Ilya Savargi, este defensor proveniente del Bournemouth de Andoni Iraola, que pobrecillo lo han terminado por desarmar todos los gigantes europeos. Pero a esto hay que sumarle ese gran mediocampo con Vitinha, con Fabian Ruiz y en ofensiva con jugadores de calidad como lo puede ser Visca Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Dissart Doué, Bradley Barcola. Y si retrocedemos hacia el medio campo, ni siquiera mencioné a Joao Neves. ¿Por qué? Por las bandas también tienes argumentos tremendamente valideros en ataque como para generarle peligro al rival. Nuno Méndez por izquierda, Achraf Hakimi por el costado de la derecha, una central que ya añadió al ucraniano Savargi, pero que ya tenía a versiones bastante destacadas de William Pacho y también de Marquinhos. Añades a la rotación a este jugador. Vamos a ver cómo le va a Lucas Chevalier, en este caso al cancerbero, que va a terminar siendo el sustituto seguramente de Gianluigi Donnarumma, que ya no lo quiere Luis Enrique. Pero es que también este nombre, Luis Enrique, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial, hace más potente la candidatura del Paris Saint-Germain. Y por último, si ya hablamos de dos españoles, de tres ingleses, de un francés, nos tenemos que ir a hablar de un alemán. Y es que uno de los nombres propios del fútbol europeo, temporada sí, temporada también, es el Bayern Múnich, que en este caso sigue siendo dirigido por Vincent Kompany, un técnico bastante joven, todavía ni siquiera llega a los 40 años de edad, pero que tiene una playa de futbolistas experimentados que ya saben lo que significa ganar, porque hasta Harry Kane ya tocó metal por primera vez en su muy exitosa, curiosamente, carrera de uno de los mejores delanteros de esta generación. Ha adquirido desde la temporada anterior a Michael Olise, un talento bastante interesante como para poder explotar de cara a futuro. Sí perdió al Leroy Sané, sí perdió la experiencia de Thomas Müller, sí ha perdido jugadores a lo largo de los años, pero ha adquirido, por si los argumentos que poníamos y que planteábamos no eran suficientes, ha adquirido a Luis Fernando Díaz, que lo mencionábamos como un déficit dentro de la plantilla de Liverpool. Así que en consecuencia, y como tiene que ser natural, si a Liverpool le va a hacer falta en algún momento Luis Fernando Díaz y el equipo más potente de la Liga Federal Alemana se ha quedado con sus servicios, sin lugar a dudas tenemos que poner a este Bayern Múnich en la lista de máximos candidatos a quedarse con la orejona.
Y para que no se quede esta lista incompleta, simplemente como recurso, hay que mencionar a los equipos que no alcanzan a estar dentro de esta lista de los mejores 7, pero que por ahí, si se alinean los astros, pudieran competir para al menos generarle dolor de cabeza a estos 7. Estamos hablando del vigente subcampeón, el Internazionale de Milano, el conjunto del Inter, que ya sin Simone Inzaghi, con la llegada de Christian Chivu, ha demostrado temporada sí, temporada también, que puede competir en Europa, pero no ha mejorado de manera ostensible. La plantilla tiene un técnico novato, ha dejado salir a Simone Inzaghi, con lo cual yo tengo dudas al respecto del proyecto interista. También dentro del fútbol italiano podríamos mencionar al Napoli, pero ahí está Antonio Conte y Antonio Conte no le va bien en Europa. Tarde o temprano eso puede cambiar, sí, pero no creo que la plantilla, por más que haya llegado Kevin De Bruyne, por más que tengas a Scott McTominay, por más que tengas talento interesante como Billy Gilmour, no creo que le alcance verdaderamente para competir en contexto europeo. Por la Premier League podríamos mencionar al Chelsea, vigente campeón del Mundialito de Clubes, al Tottenham Hotspur, que ha comenzado bien en la Premier, que le compitió de buena manera al campeón de la Champions en la Supercopa, pero al equipo de Thomas Frank todavía le hacen falta fichajes para verdaderamente competir por este título. En Alemania, Borussia Dortmund, sinceramente creo que más allá de la llegada de Fabio Silva, que es inminente, no creo que tenga una plantilla verdaderamente para competir. Desde el punto de vista de España, Athletic Club, la rotación de la plantilla puede llegar a ser un problema para Ernesto Valverde, Atlético de Madrid y demás nombres que sí lo podemos mencionar. Atalanta en Italia, pero que sinceramente y a fuerza de ser cruel pero honesto, para mí la lista es de los primeros 7 que ya habíamos mencionado. Pero ¿tú qué piensas? Dímelo ahí en la cajita de comentarios. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales, que esto es Fútbol Vertical y poco a poco seguiremos trayendo más contenido como este. Ayúdanos, de verdad, ayúdanos compartiendo nuestro contenido. E insisto, suscríbete al canal, que queremos hacer de este un proyecto autosustentable que nos pueda ayudar a seguir creciendo. No olvides disfrutar del balón, porque el fútbol, también en contexto europeo, cada vez es más vertical.